Vamos a conversar en Ya, lo que nos respecta a la región de Ñuble sobre los embalses, cómo estamos en comparación con otras regiones, sistemas de regadío, APR y derechos de agua. Eh, exacto. Me gustaría que te presentara y Bueno, luego me presento yo. Mm. exacto. Cheryl, un agrado estar en tu canal. Mira, mi nombre es Francisco Lama, yo soy de profesión ingeniero agrónomo, ya. Estudié en la Universidad Católica del Maule, ya. Tengo alguna beca de etnología y viticultura en España. Tengo un intercambio en Estados Unidos de etnología y viticultura también. Y tengo un diplomado en enología también. Eh, Me dedico al tema de tasaciones por la superintendencia, estoy debidamente inscrito y en tribunales también estoy debidamente inscrito. ¿Ya? Tengo vasta experiencia en el rubro agrícola y en algunos temas puntuales como perito, ¿no es cierto?, de estas entidades. Con respecto al tema de las aguas, ¿no es cierto?, te quiero señalar lo siguiente. Nosotros aquí en la región de Ñuble tenemos tres embalses, ¿no es cierto?, que hace ya están entrampados en discusiones, ya sea por organismo ambiental, ¿no es cierto?, por el gobierno que viene de turno, ¿no es cierto?, que siempre va a entregar recursos, ¿no es cierto?, para esta ejecución de estos proyectos. Estamos entrampados en que se discuten mucho en los organismos ambientales, ¿no es cierto?, todos todos los procedimientos, ¿no es cierto?, para llevar a cabo estos proyectos de embalse. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno regional, digamos, de la región de Ñuble, no está encima de estas, o no está participando, ¿no es cierto?, de estas mesas de diálogo que son fundamentales. Y aquí hago un llamado, ¿no es cierto?, para los consejeros regionales, ¿no es cierto?, justamente para el gobernador actualmente de la región, que participen más, ¿no es cierto?, de las mesas de diálogo, que hoy por hoy le hagan seguimiento a estas mesas de diálogo por parte de organismos ambientales como la SEA, ¿no es cierto? Eh, Se requiere actualmente una mayor participación y seguimiento, ¿no es cierto?, a todas estas decisiones trascendentales que están en la región. ¿Ya? Hoy por hoy, el agua, ¿no es cierto?, es un elemento esencial y garantiza la sobrevivencia, ¿no es cierto?, de ciertas localidades, el el desarrollo económico, ¿no es cierto?, la creación de pymes en los agricultores. Para esto necesitamos que se activen actualmente los embalses Nueva Punilla, Ñuble, ¿no es cierto?, y Zapallar. ¿Ya? Para esto, en el fondo, necesitamos más actividad del gobierno regional. ¿Y ¿Ya? cómo estamos en Se comparación con prevé, otras regiones? Las otras regiones, bueno, ¿cómo se está abasteciendo la región en energía? ¿De dónde están trayendo la energía? de embalses como el Colbún, el Alcoa, ¿no es cierto?, tienen capacidad y son embalses de múltiples propósitos. Tienen capacidad, ¿no es cierto?, para generar agua, para sustentar, ¿no es cierto?, la agricultura de la región. Los comités de agua, ¿no es cierto?, y los vigilantes de agua y los diversos canales que hay en las ramas de superficie de la séptima región abastecen a casi todos los agricultores. Estamos hablando del 85% de casi todos los agricultores, ¿ya? Donde hay una agricultura próspera, ¿no es cierto?, y donde la pyme se puede desarrollar bien, ¿ya? En cambio aquí nosotros en la región de Ñuble todavía seguimos entrampados. Si bien es cierto, y aquí hay una discusión bien eh, eh, lógica en cuanto a lo que es la subsistencia de las localidades. Siempre se entrampan estos proyectos por los temas ambientales, Mm. pero sin embargo necesitamos el crecimiento en esas localidades y necesitamos la subsistencia, ¿no es cierto?, para que la juventud, ¿no es cierto?, no se venga a la ciudad y siga trabajando en el campo, ¿no es cierto?, y se motive, ¿no es cierto?, se incentive, ¿no es cierto?, a trabajar por pymes propias, ¿no es cierto?, y haya crecimiento en la parte rural. Sin embargo, ¿no es cierto?, como el agua es un elemento fundamental, no hay desarrollo, por lo tanto, en el fondo hay mucha juventud que migra, ¿no es cierto?, a las ciudades buscando nuevas expectativas de vida
pero estas son generalmente truncadas y nos llenamos de personas aquí en la parte urbana, ¿no es cierto? Pero en el fondo sin fuentes de trabajo. Ahora, Entonces, por eso yo hago eh, un llamado. mira, es que el tema es que la región de Ñuble, el índice de pobreza, si la comparamos a nivel nacional, aumentó y uno, no sé si será el más alto en el país, el índice de pobreza aquí en la región de Ñuble, teniendo, teniendo estas riquezas, porque tenemos una enorme riqueza que se puede explotar no solamente en el turismo, sino en la parte agrícola. Entonces, los embalses vienen a cumplir esta doble función que es para los canales de regadío, para la agricultura y para la producción de energía. O sea, Claro, todos los países desarrollados siempre dicen que su pilar básico es la energía, o sea, para producir necesitas energía. Y en este momento la región está al debe porque, como tú dices, son proyectos que están estancados. No, no tenemos producción propia de energía. exacto. Son proyectos que están estancados, ¿no es cierto? A pesar que le han dado el tema de algún tipo como gobierno regional, ¿no es cierto?, de mesas de diálogo, ¿no es cierto?, y de resolutivas, de resoluciones, se siguen en discusiones, siguen en discusiones y siguen en discusiones. Y esto no termina nunca, y hace 20 años que estamos en discusiones. Y hoy en día la región de Ñuble necesita ya, ¿no es cierto?, un embalse, ¿no es cierto?, para asegurar la subsistencia de estas localidades que siguen potencialmente en crecimiento. ¿Ya? Ahora, cabe señalar lo siguiente, si bien es cierto el derecho de agua, ¿no es cierto? La privatización de agua, eh, todos van en contra de la privatización del agua y la verdad las cosas que yo lo encuentro un mecanismo, ¿no es cierto?, de regularización por parte del Estado, ¿no es cierto?, para no favorecer, ¿no es cierto?, a ciertos agricultores o a ciertas industrias, ¿no es cierto?, y que se asignen cuotas de agua, ¿no es cierto?, y esas cuotas de agua tienen que tener un valor al respecto, como las acciones de agua, ¿ya? Entonces es una manera, un mecanismo que el Estado tiene de regularizar, ¿no es cierto?, la entrada de agua a una superficie o predio agrícola y asegurar también el buen abastecimiento de otros agricultores que siguen en la ruta del agua, ¿no es cierto?, en la bajada hacia el mar. Porque recordemos que el agua nace en la cordillera, ¿no es cierto?, con los deshielos, las altas cumbres, ¿no es cierto?, y termina en el mar. Entonces, así es la única manera, ¿no es cierto?, que tiene el Estado, ¿no es cierto?, de normalizar y regular, ¿no es cierto?, la entrada, la debida entrada de agua, ¿no es cierto?, a industria, a grandes agricultores y a pequeños agricultores, los cuales potencian, ¿no es cierto?, las pymes y hacen crecer localidades, ¿ya? Así que esto de que el agua es libre, ¿no es cierto?, como lo han venido diciendo este gobierno o algunos gobiernos, ¿no es cierto?, el agua libre, de uso libre, ¿no es cierto?, es hasta por ahí nomás, porque en el fondo, si nosotros dejamos el agua en plena libertad, ¿no es cierto?, puede que el pescado más grande se coma el más chico y quedemos en el fondo sin agua o quedemos con un agua de mala calidad. Entonces, por eso el Estado tiene yo soy partidario, ¿no es cierto?, de que se regule y se fiscalice el uso del agua, ¿no es cierto?, a través de las acciones de agua, regadores, ¿no es cierto?, y diversos formatos, ¿no es cierto?, que tiene entrega al agua la Dirección General de Agua y en este sentido el Estado hacia el usuario. Claro, porque si es que tú te vas al antes y al después, desde que el agua, dicen, se privatizó, entre comillas, la calidad del agua en Chile es bebible. Tú puedes abrir la llave y tomar agua directo de ahí y no te vas a enfermar. Pero si tú viajas a Bolivia, a Perú, Argentina, a nuestros vecinos, eso no se puede. No se puede porque Claro, el agua ya no es 100% potable. El mismo sistema de alcantarillado claro, que ellos tienen no es igual que el de nosotros. Hay ciudades donde tienen fosas las casas y no tienen el sistema de alcantarillado que exacto, tienen nosotros. Entonces, es común las empresas que limpian fosas en Argentina. Uno ve ciudades exacto, bonitas, ¿cierto? Y es muy común ver los camiones que limpian las fosas porque las casas, muchas de esas casas no tienen sistema de alcantarillado nosotros, no tienen el sistema de agua potable que tenemos nosotros. Entonces, si tú comparas el precio que tú exacto, estás pagando aquí por el agua y cuánto se paga allá, es muy poca la diferencia. El agua, nosotros no pagamos exacto, tanto por agua. Se paga adicional el servicio de alcantarillado, que es el tratamiento que se le hace a las aguas servidas,
y se paga por otro lado el transporte del agua, que es todo el sistema que ellos tienen para cuidar que las tuberías estén en buen estado, y se paga el agua potable. Entonces dicen, el Así agua es. es de todos, sí, pero tiene que haber alguien que se encargue de resguardar la calidad del agua. Entonces, eh, Exacto, y regularizar, ¿no es cierto?, la entrega de agua a cada usuario. Mira, la ley 21.435, ¿no es cierto?, como Estado nos garantiza, ¿no es cierto?, el uso del agua, ¿no es cierto?, y la entrega de agua, ¿no es cierto?, para servicio de consumo y para servicio, ¿no es cierto?, garantizado de sanitario, ¿ya? Esto nos garantiza esta ley, ¿no es cierto? Y recordemos que en el gobierno, ¿no es cierto?, de Frei Ruiz Tagle, ¿no es cierto? En 1998 se empezó a privatizar el agua por esto mismo, para regularizar, ¿no es cierto?, todo este mal uso que se le estaba dando al agua. A ver, desde 1951 se empezó a dar mercedes de agua. El alcalde, ¿no es cierto?, de una cierta localidad y a través del Estado, ¿no es cierto?, autorizado por el Estado, ¿no es cierto?, daba mercedes de agua. Era el buen uso, ¿no es cierto?, de las aguas, ¿no es cierto?, en pos del crecimiento de la localidad. Y era una buena manera porque el país estaba creciendo, de regularizar, por así, de cierta manera, ¿no es cierto?, y no tener problemas entre vecinos, el agua. Pero esto se fue perfeccionando a la medida del tiempo. A tal perfección, Cheryl, a tal perfección, que hoy en día nosotros, el código de agua es copiado, nuestro código de agua es copiado, ¿no es cierto?, en otros países para ser ejercido y para ser ejecutado. Y es copiado a fiel copia, ¿no es cierto?, discutiendo en los parlamentos de otros países, ¿ya? Así que nosotros tenemos un buen sistema de reparto de agua, ¿no es cierto? Y yo llamo a preservarlo, ¿no es cierto? Sí, perfeccionarlo, puede ser en algunos aspectos, ¿ya? Y en el fondo fomentar al gobierno regional, ¿no es cierto?, a que participe de estas mesas de diálogo, ¿no es cierto?, en pos de los embalses. está el otro sistema de APR para la gente que vivimos en el campo, las zonas rurales. El APR son estas copas que están en conjuntos vecinales en el campo, ¿cierto? Eh, el, Claro, la institución del Estado que regula esto es Dirección de Obras Hidráulicas últimamente, pero ahí igual hay un vacío legal porque el APR depende, es como una corporación, entre comillas, no sé cómo decirlo. ¿Por qué? Porque el presidente del comité de agua potable dice que es independiente, que a él, por ejemplo, dicen ya, aquí hay una capacidad para dar a 100 casas nomás, ¿cierto? Agua. Con este tema de claro, la pandemia, claro, la gente se vino al claro. campo, llegaron más casas y ellos dicen, no, solamente los 100 no tenemos más capacidad. Entonces, no hay a quien Mm, reclamarle eso y es difícil que se vuelvan a construir más copas, entonces pasa por un tema de gestión de la municipalidad también. exacto, pasa por un tema de gestión de la municipalidad y también y la proyección que se tiene que dar a a la localidad. En estos momentos tenemos la región de Ñuble, ¿no es cierto? Copquecura, Coihueco, Yungay, ¿no es cierto? Se encuentran aguas turbias, excesivos coros, ¿no es cierto? Falta de ampliación en las redes, ¿no es cierto? Mm. Y pozos pendientes que hacer en ciertas localidades. O sea, tenemos un caos en este momento porque el agua sabemos que es un funcionamiento vital de la familia, ¿ya? Sin embargo, ¿no es cierto? Se han destinado 22 comités nuevos, ¿no es cierto?, que son actualmente insuficientes. Jessica López, ministra de Obras Públicas, ¿no es cierto?, dio el pase para estos 22 comités, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, que favorecerán a 2.000 personas, ¿ya? En la región de Ñuble. Pero esto sigue siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos localidades que todavía no llega el agua. Hay un superávit, ¿no es cierto?, de agua actualmente, ¿no es cierto?, en algunos embalses, pero sin embargo, nosotros tenemos que saber distribuirla y tenemos que saber llegar a todos los sectores. Pero para esto, en el fondo, necesitamos que los APR, ¿no es cierto?, se fomente la línea de APR
¿no es cierto?, se abastezcan estos pozos, las napas freáticas y repartan a las diferentes localidades. Para esto se necesita una mayor inversión del gobierno regional, sí o sí, ya mayor participación y mayor integración, ¿no es cierto?, incentivo, ¿no es cierto?, a todos estos comités y presidentes de agua, ¿no es cierto?, que, que motivan a las localidades, ¿no es cierto?, a organizarse y formar estos APR. Es que ahí falta un poco de regulación con los comités. ¿Por qué? Porque eh, a mí lo que me pasó, yo reclamé en Dirección de Obras Hidráulicas para saber quiénes eran los que regulaban el APR, porque el APR del sector donde yo vivo sí le entrega a los vecinos donde yo estoy agua, pero a mí no me entrega, yo tengo pozo de puntería. Y yo decía, es injusto que mis casas que colindan son casas que están desocupadas, son casas de que la gente viene para el verano, otras las arriendan como cabaña con tinaja, otra tiene piscina y a mí no me dan agua y estoy colindando con ellos porque me dicen, no, porque no tenemos más abasto, no damos más, o sea, son los que hay nomás y no hay más. Entonces, yo decía, pero hagan un proyecto, amplíen de alguna manera la capacidad años en esto, 4 años en esto. Claro, Entonces, claro, yo voy al MOP que me manda Dirección de Obras Hidráulicas y ellos me dicen, últimamente se modificó la ley y nosotros podemos a ellos solamente supervisar de que la calidad del agua que están entregando sea bien, pero no nos podemos obligar exacto, a que amplíen la capacidad y que lleguen a más personas. O sea, no existe eso, no existe la forma de pedirles a ellos de que amplíen la capacidad. claro, claro. Está, hay dificultades con la APR en ciertos sectores. En ciertos sectores está llegando el agua turbia, ¿no es cierto? Falta de red, falta de ampliación, falta de profundidad en los pozos, porque esto a la medida que van creciendo las localidades se tienen que profundizar los pozos, ¿no es cierto? Por por la carencia, ¿no es cierto? O por el desgaste de la napa freática. Entonces hay una falta de fiscalización, ¿no es cierto? Y falta de comunicación a través del gobierno regional, que esto tiene que impulsarse, ¿no es cierto? Y tienen que abrirse más comités y tienen que abastecerse más usuarios, porque siempre las localidades van creciendo. Ahora, en cuanto a lo que es la superficie de redes sanitarias, ¿no es cierto? A ver, o redes de agua potable, ya tenemos que ver que hay una alta contaminación cruzada y eso también tiene que ser normado, Sí. ya por las parcelaciones actualmente que hay. Ya 5.000 metros no alcanza una napa freática, un agua servida, llámese agua servida, ¿no es cierto? Toda la agua del alcantarillado, ¿no es cierto? En drenar y filtrarse, ¿no es cierto? Para poder en el fondo ser aportada a la napa freática como agua relativamente pura y luego ser absorbida por el vecino, ¿no es cierto? Y ser consumida. Entonces, 5.000 metros cuadrados es insuficiente. Ya, ahí yo estoy de acuerdo con una legislación, ¿no es cierto?, que cambie, ya, y que se permita una mayor superficie de parcelación para que justamente eh, no haya contaminación cruzada y en el fondo no tengamos estas postas rurales llenas por cólicos, ¿no es cierto?, o otro tipo de enfermedad, producto de esta agua, ¿no es cierto?, que está contaminada quizás por el vecino y quizás por animales del sector. Claro, porque las parcelaciones, la gente hace su pozo de puntería y resulta que el de al lado tiene Exacto. una fosa porque no hay alcantarillado y todo eso dicen no se contamina el agua está pura, el agua está limpia, pero eso tú no lo sabes porque son microscópicos. Entonces, eh, Claro, que venga desde las arriba coliformes para abajo. fecales en el fondo. Son como venas que hay Exacto. debajo de la tierra, ¿cierto? A mí me Sí, explicaba eso exacto. el otro día un técnico, me decía, son verdaderas venas, como raíces que vienen debajo de la tierra y justo le puede tocar cerca de donde usted está abasteciéndose de agua una contaminación Exacto. que puede estar mucho más arriba de su terreno de una fosa o de una chacra. Exacto. Mira, ahí hablamos de potencial hídrico. El potencial hídrico, ¿no es cierto?, es la atracción que tiene un volumen de mayor cantidad, ¿no es cierto? O en este caso la planta
o la atracción de la misma agua, ¿no es cierto?, por llevar verdaderos surcos, verdaderos canales a napas freáticas de más volumen, ¿ya? En este caso hay una contaminación, derechamente. Hay estudios que indican ya que una infiltración, ¿no es cierto?, de un pozo séptico necesita por lo menos un radio de 3 hectáreas, ¿no es cierto?, para poder ser debidamente infiltrado, ¿ya? O sea, estamos hablando de 3 hectáreas a la redonda, ¿no es cierto? ¿Ya? En el fondo se tiene que construir y recién, en el fondo, hacer su edificación para poder, en el fondo, esa agua ser filtrada y debidamente usada, ¿ya? Así que hay mucho trabajo por hacer ahí, conjuntamente con el Servicio Agrícola y Ganadero, ¿no es cierto? Tiene que normar esa parte de las parcelaciones, ¿ya? Y también un poco el usuario tiene que tomar conciencia que tiene que ser, en estos momentos, una buena filtración de agua. O sea, comprarse, ojalá, en el fondo, dos dispositivos de filtro de agua para ser purificada y siempre yo lo que siempre recomiendo, en el fondo, que la agua sea hervida antes Hervida. de usar, sobre todo claro, sobre todo en los temas rurales, en los Sí. sectores rurales. Perdón. Yo tengo sistema de filtro y hiervo el agua, porque como tengo Claro, puntería, exacto, claro. claro, Pero claro, el tema de los derechos de agua, la gente habla mucho que Pinochet privatizó el agua, que somos el único país del mundo con el agua privatizada. Y ahí hay mucho mito, porque como recién decía, eso, el código de agua es del tiempo de Frei, el código de agua. Y si es que claro, nosotros hacemos historia un antes y un después, hubo una explosión en el tema de los viñedos, en el tema de exportación de cerezas para afuera, cuando se privatizó el agua y se reguló el tema de los canales de regadío. Entonces, ojo con decir esto es porque los empresarios son los que nos gobiernan y porque Pinochet la privatizó. Eso no es cierto. No, no es cierto, no es cierto porque en el fondo esta agua tiene que ser, a ver, bajo el código de agua no cumple otro propósito, ¿no es cierto?, que dosificar, ¿no es cierto?, o dar cuotas de agua ya a cada usuario, ya sea un usuario un industrial, ¿no es cierto?, o una pyme, o un usuario, ¿no es cierto?, que tenga su huerta y que la tenga para el consumo, ¿no es cierto?, particular. Entonces, el código de agua y la cuota que se paga de agua por acción de agua cuando se compra un predio agrícola no es más que en el fondo una normalización, llámese normalización, ¿no es cierto?, a la debida dosificación, ¿no es cierto?, o reparto que tiene que tener el agua en ciertas localidades. ¿Ya? Dicen que el agua la privatizó Pinochet porque se trabaja aquí para los grandes empresarios y romper un poco el mito de eso. Exacto, así es. Bueno, la privatización no hace más que normal, ¿no es cierto? Normal el uso del agua a los usuarios, ¿ya? Porque aquí estamos viendo que el agua no tan solo la ocupa la pyme, el pequeño agricultor, sino que la ocupan grandes industrias, ¿ya? Y no podemos dejar, ¿no es cierto?, los que trabajamos en política, ¿no es cierto?, no podemos dejar que el pez más grande se coma al más chico, ¿ya? Eso es imposible. En estos momentos nosotros tenemos que aplicar la norma, ¿no es cierto?, aplicar la legislación del agua, ¿no es cierto?, y dar cuotas de reparto equitativas, ¿no es cierto?, a su uso a la industria como tanto a la pyme o al agricultor más pequeño. En el terreno donde vivo pasa un canal y como una vez a la semana o menos pasa un caballero bordeando todo el canal, revisa que no haya algún animal muerto, que los árboles no estén obstruyendo el paso del agua, que no hayan desechos y él bordea todo el canal. No sé cuántos metros, no sé cuántos kilómetros durará esto, pero por todo el canal siempre está vigilando que esté el agua Claro, limpia y que esté fluyendo. Ese es el famoso claro, celador. celador, celador, justamente. Él es la persona encargada, ¿no es cierto?, de normar el debido uso de las aguas. ¿Qué significa eso? Hay muchos usuarios, ¿no es cierto?, que tocan 10 acciones de agua, ¿no es cierto?, por pedido agrícola. Pero, sin embargo,
hacen algunas infiltraciones subterráneas, ¿no es cierto?, a través de cañerías, ¿no es cierto?, y extraen más agua de lo debido. Entonces ellos Mm. tocan a veces muchas más acciones de agua y dejan sin agua a otros usuarios, ¿no es cierto?, canal más abajo, ¿ya? Entonces para esto existe el supervisor, ¿no es cierto?, los comités de agua y el celador justamente de agua que tiene que dar cuenta, ¿no es cierto?, para ser denunciado a las entidades correspondientes. Ya, y esto al celador, ¿quién le paga? ¿Él para quién trabaja? Él trabaja para toda la asociación de canalistas, ¿ya? La asociación de canalistas está encargada, ¿no es cierto?, de sustentarlo, ¿no es cierto? Y en el fondo de darle todas las herramientas, tanto botas de agua, ¿no es cierto?, o equipamiento, para que fiscalice los canales, porque los canales en el fondo también se tienen que fiscalizar tanto por fuera como por dentro, en la Por parte que esté ejemplo, limpio, ¿no es cierto? cada canal entonces pertenece cada canal de A regadío una asociación de pertenece a canalistas, alguna asociación de agua, claro. a Y una esta asociación de asociación de canalistas. agua tienen son como el vigilante, el celador, el que tiene que dar cuenta de las Claro, condiciones, cómo está funcionando. exacto, cómo está funcionando, ¿no es cierto?, el sector en el canal correspondiente. ¿Ya? Así que es una tarea y una tarea ardua. Ya muchos propietarios eh, consumen más agua de lo debido y para esto está el celador que fiscaliza, ¿no es cierto?, el debido uso de la agua. ¿Ya? Y en este sentido hace una buena labor porque Mm. tenemos que, a ver, como gobierno se tiene que llegar y como gobierno regional tiene que llegar el agua hasta el último usuario, ¿no es cierto?, que compró esa agua, ¿no es cierto?, para el debido uso, ¿ya? Y Ya. él es el encargado de fiscalizar, ¿no es Otra cierto?, duda. En este esa flota de agua. caso, estos canales vienen solamente desde el río, les hacen una bifurcación, ¿cierto? Los vienen transformando en un canal, pero los sacan desde el río. Entonces, cuando hayan embalses, el embalse va a ser un sistema que desde arriba, donde están las aguas, ¿cierto? Estancadas, desde ahí van a partir los canales, ¿cierto? Justamente. Y, por ejemplo, en el embalse Ñuble, ¿no es cierto?, tenemos la boca toma del, del embalse, ¿no es cierto? Y en ese punto está incluso con GPS, ¿no es cierto? Y con grados, ¿no es cierto?, tomados. En ese punto, ¿no es cierto?, parte el reparto. Qué sé yo, parten 3.000 o 4.000 litros de agua por segundo, ¿no es cierto? Y esas son entregadas a diversos ramales que se llaman, o diversos canales, donde cada asociación de canalistas, ¿no es cierto?, se encarga del debido reparto. Es una tarea ardua, ¿ya? Pero, sin embargo, de vez en cuando, ¿no es cierto?, es muy insuficiente eh, el agua y no llega a todos los agricultores. Por eso es ahí el tema principal que estamos tocando delante, que necesitábamos más embalses en la región porque se necesita fomentar la agricultura, las pymes, ¿no es cierto?, los viveros, los invernaderos, ¿no es cierto?, la agricultura familiar, que es muy importante, que es una agricultura que viene dándose de antaño, ¿no es cierto?, para poder en el fondo que eh, progresen las localidades, digamos. Bueno, ahí me quedo un poco Pasemos más a otro tema claro. entonces. Sí, el tema de los embalses, los sistemas de regadío, el APR, los derechos de agua ya están como más claritos, lo que es en la vida real versus el mito que siempre está circulando, ¿cierto? Aparte de eso, Claro, que harto necesita la región emprender, ¿cierto? Le hace falta sí, esa inversión para la generación de energía, para los regadíos. exacto. Le Tenemos un hacen falta problema. varias cosas a la región. Tenemos un problema Sí, le hace con la falta, pobreza, ¿cierto? Y la pobreza trae de la exacto, mano delincuencia. Es feo decirlo de esta manera, pero cuando hay sí. muchas personas que se sienten muy desplazadas, va creando más vulnerabilidad a la pobreza, falta trabajo en la zona y el tema de la inseguridad se está tomando la palestra al final. Justamente es un círculo que entramos a caer, ¿no es cierto?, por la falta de incentivo en la parte rural, ¿no es cierto? Hay muchos jóvenes, ¿no es cierto?, que se vienen acá a la ciudad en busca de nuevas perspectivas de trabajo laborales, ¿no es cierto?
y se encuentra con esto, con la falta de trabajo y hay todo un círculo de delinquir, ¿ya? Mm. Para lo cual en el fondo necesitamos hoy en día ya fuentes de trabajo en la parte rural, pero también nosotros necesitamos más fiscalización en la parte urbana. Yo creo que hoy por hoy, yo como precandidato consejero regional, ¿no es cierto? Y espero que la comunidad de Ñuble me apoye, ya hoy por hoy necesitamos en la región de Ñuble eh, potenciar más la actividad de carabineros. Ya no digo que sean retenes, ¿no es cierto? Que sean retenes que estén estables, ¿no es cierto? En las poblaciones, sino que sean cuarteles móviles. Ya cuarteles móviles, quizás con duplas de motoristas, ¿no es cierto? Que vayan, que acudan, ¿no es cierto? Al sitio del suceso con mayor prontitud. Hoy en día tenemos una demora en Carabinero de 10 15 minutos y a veces más en llegar al sitio del suceso. En cambio, con cuarteles móviles, en ciertos focos, sobre todo el sector oriente, ya tanto sur como norte, y también el sector poniente, necesitamos cuarteles móviles. No que los cuarteles móviles se coloquen en el paseo peatonal, ¿no es cierto? Y estén ahí por caso de emergencia. Claro, si bien es cierto, la presencia policial siempre es buena en todas partes, ya necesitamos en los puntos críticos de nuestra ciudad donde se delinque con mayor frecuencia, ¿no es cierto? Cuarteles móviles, sobre todo en la noche, ¿no es cierto? Para que, o en la tarde, noche y en la mañana también, para que el ciudadano, ¿no es cierto?, pueda ir a su trabajo tranquilo, volver a su casa tranquilo y se crea un entorno de ocupar plazas libremente, ocupar parques, ¿no es cierto?, y centros de recreación. Hay algunos puntos en Chillán que... Ay, me están llamando. Usando moto. Hay algunos puntos en Chillán que tienen el problema que a veces se les corta la luz a las iluminarias. Entonces, Claro, a veces son las 11 de la noche y está todo oscura la calle. Hay un tema ahí con la exacto. iluminación. Claro, justamente hay un tema de la delincuencia y la iluminación, ¿no es cierto?, en ciertos puntos, que esto muchas veces es a propósito para delinquir Mm. con mayor facilidad. En la oscuridad, en el fondo, habitan, ¿no es cierto?, las personas de mal vivir, digamos, ¿ya? Y para esto, en el fondo, necesitamos que los cuarteles móviles estén ahí, ¿no es cierto?, en ciertas poblaciones, en puntos críticos, para que resguarden la seguridad pública, Bueno, conjuntamente sí, ese tema cuéntame. da para largo, pero yo creo que lo vamos a conversar igual más adelante con más personas que dominan el tema, ¿cierto? Sí, Mm. sí, perfecto. Lo otro es, bueno, el tema de la luminaria, ¿no es cierto? Activar los comités, ¿no es cierto?, de ciertas poblaciones, para que estén con su WhatsApp, ¿no es cierto?, unidos y puedan eh, enfrentar todo este tema de delincuencia de la mejor manera, dar aviso pertinente y rápido, ¿ya? Claro, hay un tema bien de fondo ahí con la delincuencia, la falta de Mm, oportunidades. ¿Por qué se está generando, cierto? Porque mientras más plata circulante haya, y la gente mientras mejor le esté yendo, según la estadística que hace tiempo estaban hablando, bajan los índices de delincuencia. Siempre va a haber delincuencia, claro, siempre va a haber claro. delincuencia, pero mientras mejor económicamente estén las personas, menos delincuencia debería haber, ¿cierto? Claro, menos delincuencia, claro, claro. Mientras más fomento productivo haya en todo sentido, tanto en el comercio como en la parte rural, ¿no es cierto? Menos delincuencia va a haber, ya tú lo has dicho, y la juventud se va a sentir más integrada a la sociedad. Hoy en día el joven delinque, ¿no es cierto? Y se conglomera con otras personas, otros
porque la verdad actúan en grupo, ¿no es cierto? Y hoy en día están los turbazos, los famosos turbazos y todo, porque es una manera de sobrevivir. Si en el fondo es eso, es una manera de sobrevivir. Pero para eso está el- la fuerza pública, ¿no es cierto?, que tiene que poner orden a este atajo y también está la buena gobernancia que se le tiene que dar a la región en cuanto a lo que es la creación de puestos de trabajo, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos un desempleo de un 10% de desempleo en la región, más de un 10%, 10%, y necesitamos, en el fondo, fuentes de trabajo. Necesitamos que las pymes, las ferias, las diferentes plazas de la ciudad de Ñuble, de la ciudad de, perdón, de Chillán, se activen. No tan solo concentrados, ¿no es cierto?, en la plaza de Chillán, ya como la plaza de armas de Chillán, sino que en la plaza Santo Domingo, en la plaza San Vicente, ¿no es cierto? Y en otras plazas que están dentro del plano urbano, ¿no es cierto? Activar ferias, ¿no es cierto? Que puedan hacer a la localidad, digamos, al sector, dar dar un fomento, ¿no es cierto? O incentivo, ¿no es cierto?, al crecimiento de ese sector. Bueno, hay problemas con conectividad también con las zonas rurales, los caminos en mal estado, falta que se invierta mucho en buenos caminos, pero bueno, Claro, hoy por hoy eso, nos falta claro, hoy por hoy nos falta en algunos sectores que intervenga vialidad o obras públicas, ¿no es cierto?, para poder hacer un levantamiento de estos caminos. Si bien es cierto, este periodo de alta pluviosidad nos afectó bastante porque inundó estos caminos, ya se vio, perdón, una carencia de maquinaria, ¿no es cierto? mm, Repaso de camino y el ripiado muchas veces se deslizó. Entonces necesitamos con urgencia que el gobierno regional aquí se active y pueda ordenar estos caminos nuevamente, porque estos caminos se abrieron nuevamente de hoyos, ¿ya? Y estos hoyos encierran lagunones y estos autos bajos, ¿no es cierto?, no pueden pasar libremente y estropeándose la carrocería en general en la mayoría de los autos. claro, y el famoso mata maleza que le echan en el verano, después viene a hacer el daño de que más hoyos se hacen en las zonas donde se le echó, o sea, disculpa, no mata maleza, el mata polvo. Matapolvo se Mata llama, polvo, mata el polvo. matapolvo. Sí, Le mata echan polvo, sí. matapolvo porque se levanta una tremenda contaminación con el polvo cuando pasan los vehículos, entonces le echan el matapolvo y después cuando llueve todo eso se llena de hoyos, porque es una grasa que no deja Claro, que el agua, que la tierra sea porosa. exacto, Entonces al ser grasienta se acumula y se hacen los hoyos. exacto. La idea es dar soluciones Mm. definitivas. Yo creo Claro. que el gobierno ya, claro, yo creo que el gobierno regional ahí tiene que invertir una vez y hasta donde puede, pero de manera definitiva y de calidad. Porque si estamos hablando de matapolvo, ¿no es cierto? Justamente posteriormente se crean de estas lluvias, ¿no es cierto? De estos torrenciales, ¿no es cierto? Granizadas, se crean estos hoyos, ¿no es cierto? Y estos hoyos son eternos, o sea, como no hay remoción de tierra por alrededor, no se emparejan ni nada por el estilo y quedan ahí eternamente. Entonces, necesitamos que se hagan soluciones, no parches, definitivas. Claro. Bueno, para eso están los cores, por eso es tan importante la labor que cumplen los cores en este sentido, es que los dineros se destinen bien a donde realmente se necesitan y no se malgasten, que se ocupe la plata que se tiene que ocupar y no sobre plata a fin de año. Entonces, ahí está realizar una buena gestión como core, aterrizado a la realidad, lo que Claro. realmente la gente necesita en este caso, que son las personas que viven en el campo, necesitan que los cores hagan la pega. Por eso es importante Claro, saber elegir bien personas con conocimiento que sepan del terreno. claro. Por ejemplo, uno de los últimos proyectos que se aprobó, ¿no es cierto?, es, bueno, eh,
el incentivo y la capacitación, ¿no es cierto?, de prácticas frutales eh, y también el incentivo, ¿no es cierto?, de la instauración de estaciones meteorológicas aquí en la región de Ñuble. 20 estaciones, 20 o 22 estaciones meteorológicas, no recuerdo el número. Para lo cual te quiero mencionar lo siguiente, que en el fondo hoy por hoy el sector frutícola, ¿no es cierto?, y la pyme, si vamos a incentivar la pyme, vamos a capacitarla, tenemos que capacitarlas con herramientas, ¿no es cierto?, que puedan a corto plazo generarle ingresos, como viveros, como invernaderos, ¿no es cierto?, para poder que vendan pinos, eucaliptos, ¿no es cierto?, o algún tipo de especie nativa, ojalá nativa, que eucalipto no, porque es muy destructivo, ¿ya? Y poder incentivar a la pyme, y no solamente forestal, sino que también puede ser lechugas, tomates o algún tipo de verdura, ¿no es cierto?, que pueda propulsar al agricultor, ¿no es cierto?, a una mejor economía familiar. Y el gobierno regional, en los últimos comités de CORE, ¿no es cierto?, aprobó un presupuesto para poder colocar estaciones meteorológicas. Hoy por hoy, nosotros tenemos la tecnología necesaria para ver el tiempo e incluso proyectar este tiempo ya en la región, ya sea a corto plazo o ya sea a largo plazo, hasta 30 días. ¿Ya? Entonces las estaciones meteorológicas y con el tiempo tan eh, fluctuante están incluso de más. Nosotros lo que queremos como CORE, como Amarillos por Chile, ¿no es cierto?, es darle soluciones inmediatas a los agricultores, ¿ya? Que se sientan confiados que van a tener soluciones inmediatas, no soluciones a largo plazo o soluciones poéticas, ¿no es cierto?, que no llevan a nada, sino que como consejeros regionales, ¿no es cierto?, queremos incentivar aquí a la pyme, derechamente, ¿ya? A que tengan su producción propia dentro de los predios, ¿no es cierto?, y puedan producir y generar ingresos, ¿no es cierto?, y vender a los mercados correspondientes, ya sea incluso en el mercado interno o en el mercado extranjero. Claro, porque la idea es que se generen proyectos donde la persona que no cumple los requisitos que le pide Servicio Agrícola Ganadero, INDAP, ¿cierto? Te piden estar, si es que hay una línea de concurso que tienes que estar bajo el 40% de vulnerabilidad en el registro social de hogares, ¿cierto? Después, hay Claro, otro que te dice tienes que tener una superficie sobre cierta cantidad de hectáreas. Después hay otra línea claro, para presentar proyectos que te pide que tienes que estar en una asociación, en una agrupación de agricultores. Y o sea, no cumplo con ninguna. claro. No cumplo con ninguna, pero sí tengo el terreno y quiero producir, pero no tengo el apoyo desde el No Estado tiene el porque quedo incentivo. fuera de todos los requisitos. Entonces, hay mucha gente que puede producir, pero no, el Estado no le da las herramientas. Entonces, ahí está la importancia de generar programas donde las personas puedan acceder a ellos sin estas barreras de los tremendos requisitos que les piden. Claro, hoy por hoy tenemos muchos agricultores en tu situación y en similares situaciones donde tienen grandes cantidades de superficie, ¿no es cierto? Donde que el gobierno los ve como grandes cantidades de superficie, son de gente modesta, de clase media o emprendedora o que quieren emprender, ¿no es cierto?, algún tipo de rubro, pero se ven con la limitante, ¿no es cierto?, de los famosos requisitos, Claro. ¿ya? O que no cumple o que cumple. Si usted Y tiene tiene que una ser en cierta cierta superficie, fecha también. Y claro, resulta que cuando el claro, si agricultor usted, se acerca, le dicen no, porque va a tener que esperar hasta el próximo año porque ya está fuera de plazo. claro, si usted tiene cierta superficie, ¿no es cierto?, y se encaja con este proyecto, es calificado, y si no, no. Para lo cual, en el fondo, los core tenemos que estar evaluando esos proyectos de entrada, ¿no es cierto?, que vienen por parte de las entidades como el SAC o INDAP, para poder, en el fondo, darle una mayor viabilidad de acceso al usuario a la PYME. Ya Claro, es levantar las barreras. circunstancial,
claro, es circunstancial levantar las barreras, ¿no es cierto? Y que el consejero regional no sesione, no porque tenga que por ley sesionar 2 veces al día y una sesión extraordinaria que lo encuentro limitante y súper poco, ¿ya? Eh, Tiene obligadamente que estar encima de los proyectos, encima de las evaluaciones de los proyectos que van entrando a la región y de los recursos que van entrando a la región. Es necesario que tenga una participación activa en mesas de diálogo, ¿no es cierto?, para estructurar estos proyectos que entran al pequeño y mediano agricultor, y por qué no decirlo a la industria, a la industria también, para que se fiscalice y se norme de mejor calidad, de acuerdo a las necesidades incluso de la región. Bueno, la idea es ser anti-extremo, anti-extremo proteccionista, anti-extremo eh, del lucro, ¿cierto? Entonces, que nosotros estemos en un rango medio, abierto, ¿cierto? Flexibles y poder Exacto, conversar tanto con el de arriba, con el que está más abajo, eh, exacto. sin Así ideología, es. sin Así, ideología. claro, sin ideología. No olvidemos que la industria, no por ser industriales, no por ser empresarios, ¿no es cierto? Tenemos el estigma en Chile que nos van a hacer el Sí. mal o que en el fondo son personas o son entidades, ¿no es cierto?, que de alguna otra manera nos van a quitar lo que nosotros tenemos. No. En Chile hay una ley, ¿no es cierto?, que norma a todas las industrias, ¿ya? Y hace un articulado, ¿no es cierto?, que pueden cumplir y que no pueden cumplir, ¿ya? Incluso es más, en el fondo, las industrias, ¿no es cierto?, con las nuevas leyes se ven obligadas a contratar a discapacitados incluso, ¿ya? A la dotación de discapacitados. Entonces, está todo normado. La ley, hoy por hoy, incentiva a la industria, pero también, en el fondo, nosotros necesitamos más industria en nuestra región para que haya más capacidad, ¿no es cierto?, de empleo y más fomento al empleo, al ingreso, que permita menos delincuencia. Si eso en el fondo eso es, queremos menos delincuencia, ¿no es cierto?, en la región. Que se generen más oportunidades, ¿cierto? Que se generen más oportunidades Exacto, aprovechando la riqueza de nuestra región. Somos exacto. una región inmensamente rica que tenemos desde la Claro, nieve claro, por y se ejemplo, llegan 2 horas a la playa y se puede hacer mucho trabajo exacto. en esto y estamos muy dejaditos de la mano. Entonces, por eso necesitamos gente que se Es, ponga las pilas y saque adelante la región. por supuesto, por ejemplo, hay un tema aquí con la certificación de vino orgánico, ¿ya? Si bien es cierto la normativa, ¿no es cierto?, nos exige que los vinos sean por cierto orgánicos, los agricultores se ven entrampados porque producen un vino semiorgánico, pero ellos están a punto de producir el vino 100% orgánico. Pasan los agricultores de Portezuelo, pasan los agricultores de Quillón, pasan en una serie de agricultores que yo he ido a capacitar, ¿no es cierto?, a hacer el curso de capacitación, y me veo que los agricultores me dicen, yo lo único que hago es azufrar la viña, pero todo el proceso de fermentación es orgánico. Entonces, solamente falta la capacitación por parte de las entidades, ¿no es cierto?, de Corfo, Cercotec, que los capaciten, ¿no es cierto?, a través de cursos de certificación orgánica, a través de entidades orgánicas, entidades de certificación orgánica, para poder sacar sus productos al extranjero, ¿ya? Porque ahí tenemos una materia prima, ¿no es cierto?, de primera calidad, y Qué créeme, Chenil, que es importante eso, ¿eh? de primera calidad, claro, que puede salir al extranjero y ha salido otras veces al extranjero, pero que ha quedado entrampada porque no son vinos 100% orgánicos, que lo único que hace el agricultor es azufrar en la viña y nada más. Entonces, para eso necesitamos que Corfo, Cercotec, ¿no es cierto?, se introduzca más con ciertas entidades cooperativas, ¿no es cierto? Y capacite a los agricultores y los certifique con medidas orgánicas que los permitan sacar al extranjero y permitan hacer una certificación orgánica y presentar los vinos en Europa.
si hay mesas, hay ferias que reciben a los viñeteros acá, ¿no es cierto? Y les compran todo el vino, les compran todo el vino Mm. porque nosotros tenemos, aquí en Chile tenemos una cualidad muy buena, enológica, que es la sincronización climática. Nosotros en verano, parte de verano, ¿no es cierto? Otoño cosechamos los vinos, ya cosechamos la uva, perdón. Ya, y esta uva, en el fondo, pasa por un proceso, va con todo el terroir del cuartel, de la localidad, del sector, ¿no es cierto? Y pasa por un proceso de fermentación y luego, en el fondo, se transforma en vino. ¿Ya? En cambio, si miramos a España, Francia, ¿no es cierto? Ellos dicen que tienen el mejor vino del mundo, pero en realidad no tienen el mejor vino del mundo. Ellos tienen desincronización climática. ¿Qué significa esto? En el fondo, cuando están cosechando, ellos les llueve, igual que Brasil. Tiene varias cosechas del año. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de que Chile tiene una ventaja hoy por hoy vitivinícola enorme, enorme, a niveles de Israel, a nivel de Siria, de Grecia, donde están las mejores cepas del mundo. Tenemos cero ataque de filoxera, ya que es un bichito que se come la raíz, que en otros países del mundo, ¿no es cierto?, hay una industrialización del vino y la viña se corta cada 7 años se corta y se vuelve a replantar, ¿ya? Entonces aquí no, nosotros tenemos un terroir, tenemos una viña a pie franco, ¿no es cierto? Donde la viña tiene 100 años, 120 años, 300 años y tenemos unos vinos en portezuelo, sobre todo donde va nuestro candidato Rodrigo Castro, precandidato Rodrigo Castro. Tenemos un terroir, una viña, ¿no es cierto?, a pie franco de 300 y 350 años sin ningún problema, donde aporta taninos y antocianos la planta que hacen que el vino tenga ciertas características de terroir que lo saca al extranjero sin ningún problema y es apreciado en el extranjero. Bueno, todo eso lo hay que reforzar. Para eso se necesita un buen equipo, ¿cierto? Y ahí está Amarillo, en la región de Ñuble, Exacto. aportando por trabajar en ese ámbito, ¿cierto? Así que, bueno, vamos a seguir con más programas haciendo en vivo para poder mostrarle a la gente quiénes somos, eh, qué es lo que queremos como partido, ¿cierto? Nuestro proyecto. Entonces, eh, Exacto. vamos a estar constantemente subiendo material y ha sido un gusto. La idea es aprender, ¿cierto? Es aprender y saber cuáles son las necesidades que tiene nuestra región y qué se puede hacer para sacarla adelante. Así que, Claro. Cheryl, yo agradecí porque me invites a tu canal. Hago un llamado a todos los vecinos y vecinas de nuestra región al apoyo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un equipo de profesionales eh, eh, integrado por profesionales de excelencia, ¿no es cierto? Que en el fondo van a generar una región eh, más potente en cuanto a lo que es fuentes laborales, en cuanto a lo que es en el fondo de seguridad, ya, y propulsar algunos proyectos, ¿no es cierto? Y destrabar este tema de tanto diálogo, ¿no es cierto?, para proyectos esenciales que necesita la región de Ñuble para formar y fomentar la agricultura familiar, las pymes, ¿no es cierto?, el trabajo también en la localidad en ciertas localidades y también en la ciudad de Chillán. bueno, nos estamos entonces viendo en otras oportunidades más. Vamos a estar más seguido por acá, tocando distintos temas como este mismo. Así que fue un gusto conversar contigo. Igual aprendí. Así que los dejo a todos Ya, invitados para que nos sigan en el canal, porque vamos a seguir teniendo videos, entrevistas, todo relacionado con nuestra región. Así que saludos exacto. a Te todos. agradezco. Saludos, que Invitados a estés que bien. se Gracias. suscriban al canal. Me despido, Gracias. Que estés muy bien. Francisco. Que Adiós a estés todos. bien. Chao. Chao, chao.